Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Primero que todo, para mí es un gran honor estar con Rafael aquí nuevamente. Para nosotros es una experiencia casi cotidiana el encontrarnos en un ámbito de la responsabilidad civil hablando. De hecho, tenemos años de compartir el curso de responsabilidad civil para fiscales y fiscalas en el Ministerio Público, por lo cual, gracias a los organizadores por haber tomado esta iniciativa, ¿verdad?, de unirnos nuevamente en esta oportunidad. Yo me permitiré, dado el análisis tan extenso y profundo que ha hecho acerca de la doctrina y de los eximentes en materia sustantiva, yo me referiré más bien a una situación de eximentes, pero visto desde el punto de vista muy costarricense, ¿verdad? Adentrándonos a lo que llamo yo, y así lo califico, el top 5 de sentencias, ¿verdad?, de la Sala Primera, en donde podemos encontrar situaciones, y Sala Primera y Tribunal Segundo Civil de San José, donde podemos encontrar situaciones en donde quizás la doctrina lo puede ver como un aspecto meramente sustantivo, pero nosotros tenemos una problemática más que todo apreciada desde el punto de vista norma. Específicamente, en materia civil, el problema que se presenta en la actualidad deriva de la norma que bien explicó Rafael ahora, del artículo 35 de la Ley 74/72. ¿Por qué? Porque es una norma que fija un criterio de imputación objetivo. Pero también, como bien lo dijo él, también tiene un requisito normativo importante, ¿verdad?, que a veces se deja de lado, y es lo que muchas veces las partes recurren como un mecanismo de defensa importante, que es el hecho de que para que la norma sea de aplicación al caso concreto, la persona tiene que haber sido consumidora o un consumidor en potencia, de acuerdo a la definición que da el artículo 2 de la misma Ley 74/72. Esa situación ha generado una serie de defensas por parte de los demandados o las empresas demandadas en aspectos concretos. Por ejemplo, pensando en supuestos en donde la persona que llega al lugar, ¿verdad?, puede ser un consumidor, ¿verdad?, puede llegar a consumir, pero a veces, digamos, cuando la situación del daño al vehículo o la sustracción del mismo ocurre en el local, y en realidad cuando se va a reclamar el daño se llega a constatar que la persona no es la propietaria registral del vehículo, entonces la discusión en cuanto al derecho al resarcimiento no es un aspecto que se utiliza mucho como mecanismo de defensa. Planteemos el caso en donde la persona llega ahí porque un familiar le prestó el vehículo, llega a un centro y estaciona ahí el vehículo, le pasa al vehículo, plantea su reclamo de resarcimiento y incluye, o puede ser, a veces, sobre todo el tribunal ha visto casos en donde ya al momento del planteamiento de la demanda, las dos personas vienen planteando la demanda, tanto el propietario registral como la persona que acudió al local, y la parte demandada aduce como defensa el hecho que esa persona que viene reclamando el daño sobre el vehículo no fue consumidor, ¿verdad?, porque la persona que acudió como consumidor fue la que le iba conduciendo el vehículo, por lo cual no está legitimada esa persona para reclamarle un daño con base a un criterio de imputación objetiva que deriva del artículo 35, ¿verdad? Los negocios, o sobre todo las empresas, han tenido que recurrir a estos criterios de defensa basados básicamente en el criterio de imputación objetiva que establece el artículo 35. Yo aquí me detendré a analizar, reitero, 5 sentencias importantes, me parecen a mí, de la 1 a la 5, en donde la sala ha analizado tópicos de esa naturaleza, ¿verdad?, y ha mantenido criterios un tanto divergentes en una y otra situación. Si quieren, podemos pasar a la primera presentación. Lo manejo yo, lo manejan. Ok. ¿Cómo es la cosa? Sí. Mi primer comentario sería en cuanto al voto 575/2003 de la Sala Primera. ¿Quién sabe qué dice? Sí. Este voto es importante, ¿verdad?, porque marca la pauta o el voto inicial en el hecho de responsabilidad civil objetiva generada por caídas en restaurantes de comida. En esta situación, la persona sufre una caída a raíz de un resbalonazo en salsa de tomate y mayonesa que se encuentra en el piso, ¿verdad? Lo tomo como un criterio de defensa importante porque vamos a ver lo que ocurre en el caso concreto, ¿verdad?
En el caso concreto, lo que pasa es que la parte actora demanda fundada en un criterio de imputación objetiva, subjetivo, lo cual usualmente nos pasa, ¿verdad? Por una situación básicamente pedagógica o de estudio del derecho, a la gente se le enseña que la única forma de establecer una responsabilidad civil es con base en 1045 del Código Civil, que como todos lo sabemos se basa en un criterio de imputación subjetivo derivada de la legislación napoleónica del cual deriva nuestro Código Civil. Ese criterio de imputación subjetiva nos lleva a una situación básicamente de dolo, negligencia o imprudencia, ¿verdad? Lo cual a veces evidentemente cuesta mucho demostrar desde el punto de vista de la actividad del negocio, ¿verdad? Porque entonces la persona que demanda, bajo la situación de la teoría de la carga de la prueba, tendría que determinar cuál de los empleados, ¿verdad?, fue el que incurrió en la situación concreta que la llevó a resbalarse en esa masa viscosa, ¿verdad? Y a la lesión. Entonces el juez y la jueza, ¿verdad?, se encuentran en una problemática importante, ¿verdad?, en esta situación. ¿Por qué? Porque la parte demandada, evidentemente, cuando le citan un criterio de imputación que no es el correcto, como es el del 1045, ¿verdad?, pues fundamenta su defensa en un aspecto de carga de la prueba. Usted me tiene que demostrar, básicamente, el dolo, la negligencia o la imprudencia. No le va a decir, vea, el fundamento normativo que tiene que utilizar es el artículo 35 de la ley 74/72. Entonces el juez o la jueza, ¿verdad?, se encuentra en un problema desde el punto de vista principio a aplicar o axiomas para resolver el caso, ¿verdad? Puede aplicar, y así se ha visto en esta sentencia, es un ejemplo muy claro de eso, ¿verdad?, en donde el tribunal y la sala utilizan un axioma bastante conocido como es el que la persona juzgadora conoce el derecho, ¿verdad?, para aplicar un criterio de imputación que la parte no está citando. La parte está citando un criterio de imputación subjetivo y el tribunal aplica de oficio, ¿verdad?, un criterio de imputación objetivo aplicando la situación del juez conoce el derecho. Lo cual, como bien lo dice la presentación, surge un choque interesantísimo en cuanto al principio de juez conoce el derecho versus el principio de defensa. ¿Por qué? Porque la parte evidentemente fundamenta su estrategia de defensa basada en una situación fundada en un criterio de imputación subjetivo, no objetivo. El tribunal es el que sale con un planteamiento de imputación objetiva y con eso violenta, ¿verdad?, de esa forma un principio de defensa. No la congruencia en sí, porque el cuadro fáctico no varía, sino lo que varía básicamente es la imputación que estamos aplicando, pero toda la técnica de defensa varía. En esta sentencia concreta, ¿verdad?, que es importante porque es el primer antecedente que se tiene, la sala marca sus lineamientos, ¿verdad?, en votos de mayoría y minoría, ¿verdad? Esa sentencia queda con un resultado de 3-2 por mayoría. La sala considera que el principio del juez conoce el derecho es el aplicable al punto, ¿verdad?, y es el que se tiene que resolver para aplicar un criterio de imputación objetivo para resolver el caso. La minoría, que la conforman 2 votos de minoría, establece, ¿verdad?, que el principio de defensa es el que debe imperar y que no se pueden aplicar normas, ¿verdad?, que la parte no ha aducido, ¿verdad?, porque de esa forma pues se violenta un principio de defensa, ¿verdad? La integración de la sala ha variado, evidentemente, de 2003 para acá, pero en situaciones así, ¿verdad?, no he encontrado sentencias en donde hayan analizado este punto concreto o sus variables, ¿verdad? A ver. La segunda sentencia que llama a colación es Gracias. Pues entonces, estos dos. Ok. Estos dos. Bueno, ok, estamos ya pasado. Ok, el segundo voto, ¿verdad?, que me llama la importancia es el que ahora desarrolló Rafael acerca de la situación de los parqueos, ya no en parqueos privados, ¿verdad?, sino en parqueos de hoteles, ¿verdad? En este caso concreto sucede una situación muy interesante, ¿verdad? El actor aduce en su demanda, ¿verdad?, que acude a una actividad que se desarrolla en el hotel tiene su parqueo para sus usuarios, ¿verdad? Él se parquea ahí y estaciona su vehículo en el parqueo gratuito que rinde el hotel y le producen un daño al
al vehículo, ¿verdad? La parte, ¿verdad?, discute la naturaleza contractual y extracontractual de esa situación que lo llevó a él ahí a parquear, ¿verdad? Se habla incluso de que no existe un convenio de depósito y como tal, entonces no se puede reclamar ninguna responsabilidad de tipo contractual por esa naturaleza. En este voto la sala hace una interesante diferenciación entre el tema de la responsabilidad contractual y extracontractual, que en materia de consumo a veces también nos genera un problema, ¿verdad? Porque, digamos, al hablarse de qué tipo de responsabilidad es la de consumo, nos lleva a veces a delimitar los horizontes de la responsabilidad extracontractual o contractual, ¿verdad? Lo cual aquí la sala lo supera en cierta manera, ¿verdad? Porque no discute la naturaleza de la responsabilidad, sino el hecho de resarcimiento. El actor es el que afirma que visitó el lugar porque acudió a una actividad en el hotel, mas no lo acredita, ¿verdad? Porque básicamente la situación desde el punto de vista de planteamiento sería interesante, ¿verdad? Porque a veces hay muchas personas que acuden a parqueos, ¿verdad?, de lugares que no visitan, ¿verdad? Porque parquean su vehículo en un lugar y van a otro lugar, ¿verdad? A un lugar donde pueden parquear, ¿verdad?, cruzan la calle y acuden a ese lugar y ahí es cuando llegan y sucede la situación. Aquí la sala le da una credibilidad al argumento del actor en cuanto indica que él acudió a ese lugar, pero él no lo prueba. La sala se limita, ¿verdad?, a tener por acreditado ese hecho sin tener en cuenta que en realidad la parte no lleva ningún elemento probatorio que lo lleva a determinar si una relación de consumo o no, ¿verdad?, en cuanto a ese aspecto. Hay una incerteza realmente en si en sí hubo una relación de consumo o no en esa hipótesis concreta. De seguido analizaré la 125 del 2000 del Tribunal Segundo Civil, sección primera, que es también un voto interesantísimo, ¿verdad? Porque en este caso la persona sufre una lesión en su ojo a raíz de la explosión de una botella de vidrio. Bueno, el caso es viejo, ¿verdad? Evidentemente estamos hablando de botellas de vidrio en el año 2000, ¿verdad? Y específicamente de cierto refresco muy conocido, al cual no le va a hacer propaganda. La parte en su argumento de defensa, ¿verdad?, en este criterio de imputación objetiva que también hay que aplicar, ¿verdad?, como bien lo dice Rafael, analiza un aspecto más bien derivado del nexo causal. Dice, ¿en razón de qué estalla la botella? Porque su defensa básicamente se basa en un criterio de culpa de la víctima. La botella estalla por una incorrecta manipulación de parte de la víctima, ¿verdad? El nexo causal lo que nos lleva a que el producto, ¿cómo se llama?, estalle o cause ese efecto y causa la lesión. Aquí lo llamo yo y evoco la teoría, es una teoría que por lo menos en derecho español, en doctrina española de responsabilidad civil, se utiliza mucho bajo la teoría llamada de La Bella y la Bestia. No tiene que ver nada con, pues sí tiene que ver mucho con la película, pero no con el cuento, ¿verdad? Recuerden ustedes que en la película La Bella y la Bestia, ¿verdad?, los que hablaban eran los mayordomos que lo habían convertido en teteras, ¿verdad?, y en instrumentos de cocina, ¿verdad? Creo que una era taza y el otro era tetera, no me acuerdo. Entonces la teoría radica en el hecho de que si las cosas hablaran, las cosas podrían decir, ¿por qué fue que pasó esto? ¿Por qué estallé? ¿Por qué exploté? Pero desgraciadamente las cosas no hablan. Entonces la solución la encuentra el derecho bajo un criterio de carga de la prueba. Si estamos en una situación de carga de la prueba, entonces yo tengo que demostrar, ¿verdad?, desde el punto de vista de la imputación objetiva, el hecho de que la manipulación incorrecta del producto fue la que llevó a la explosión, porque las cosas no se diseñan para que exploten. Yo no diseño una botella de Coca-Cola para que ella explote, ¿verdad? Entonces, básicamente, si yo, digo yo, puede ser que sí. Sí, bueno, ya se fue el comercial. Ya se fue el comercial. No quería hablar del producto, pero bueno. Vean que en la presentación me cuidé muchísimo de no hablar de ella, pero es como que después, no sé. La defensa de la parte incluso, ¿verdad?, se mantiene bajo un nivel estadístico, porque habla de que la manufactura y producción del producto nos muestra que a nivel de números la explosión de ese tipo de botellas no se da,
¿verdad? Y lo pretende derivar como una prueba técnica, ¿verdad? Pero esa prueba técnica no le lleva al tribunal a determinar que en esa situación concreta ese hecho no haya ocurrido, ¿verdad? Y el tribunal parte aquí de una situación, el mal proceder en cuanto a la manipulación del producto debe ser demostrado, ¿verdad? Debe ser demostrado por la parte demandada. El voto 2710 del Tribunal Segundo Civil, esta vez la sección segunda, el tribunal tiene 2 secciones, parte de una situación bastante interesante también, porque aquí el tribunal, lejos de aplicar el principio de iure novit curia, o la jueza o el juez conoce el derecho, aplica otra situación concreta a una situación también normativa en donde se evoca un criterio de imputación subjetivo para determinar más bien un criterio de imputación objetivo del 1048. Se demanda una constructora por un accidente acaecido al no colocar una señal de advertencia sobre un río, ¿verdad? Reitero, no se recurre a un criterio de imputación objetivo, sino a uno subjetivo del 1045. Sin embargo, ¿verdad? En una redacción brillante del compañero José Rodolfo León, él analiza la imprudencia y la negligencia desde el punto de vista empresarial, o sea, marca una evolución esta sentencia en la situación básicamente del 1045, porque el 1045 siempre se ha visto como un criterio de imputación subjetiva aplicado a personas físicas, ¿verdad? Él, bajo su planteamiento, ¿verdad? Califica incluso de tortuoso el camino de recurrir a la culpa in vigilando y a la culpa in eligendo del 1048 para concluir, ¿verdad?, que hay una responsabilidad solidaria. Él dice, no, ¿para qué hablar de eso? Las empresas también pueden ser negligentes e imprudentes, y en este caso es evidente que eso pasa porque no coloca esa señal. Entonces es una génesis, si se quiere, una génesis que, si bien es cierto, el Tribunal Segundo Civil no la ha aplicado de forma tan vehemente como sí lo ha hecho la sección primera, nos evoca algo que ha sido esencial, por lo menos para la sección primera, que el artículo 41 de la Constitución Política nos lleva a un derecho fundamental al resarcimiento, ¿verdad? Y que ese derecho fundamental al resarcimiento, a través de una norma constitucional, debe ser tutelado por la norma civil, ¿verdad? Por último, y ya con el poco tiempo que me queda, hablaré de esta sentencia, ¿verdad? Que para mí también representa una situación interesante porque más bien elimina criterios de imputación para asignar responsabilidad. El caso vuelve al mismo problema, ¿verdad? La génesis del planteamiento de las demandas de responsabilidad civil, en donde usualmente se recurre al 1045 como la norma pétrea, ¿verdad?, en donde se fundamenta toda demanda de responsabilidad civil, sin tomar en cuenta que hay otros parámetros que pueden llevar a establecer la demanda. En este caso se recurre a un criterio de imputación subjetiva del 1045 del Código Civil para determinar daños cometidos por la Junta Administradora de un condominio. ¿Cuál fue la acción que genera ese daño? La construcción de una cancha de fútbol utilizando una pared medianera con una propiedad. Esta situación genera, ¿verdad?, que cada vez que las personas iban a jugar fútbol, ¿verdad?, pateaban su pelota y tocaba la pared, ¿verdad?, y le causaba daño desde el punto de vista sónico, ¿verdad?, a la propiedad colindante, ¿verdad? Y sobre todo en el caso concreto, que aquí no se menciona, pero en el caso concreto, la pared colindante era la pared en donde dormía una niña de 5 años, que era la hija del demandante. La sentencia primera instancia, ¿verdad?, utiliza una imputación subjetiva porque no le queda otro fundamento, ¿verdad?, que es el 1045, y le dice que, digamos, que su demanda está mal planteada, porque en realidad quien le causa el daño es el que juega, o los que juegan, o las que juegan también fútbol en esa cancha. Entonces, básicamente lo que le está diciendo al señor es que prácticamente cada vez que una bola pegue en la pared, él tiene que subirse a la tapia, ver quién pegó la pelota, preguntarle el número de teléfono y decirle, deme su número, quién es su papá y a quién puedo demandar, ¿verdad? Básicamente sería un problema de esa naturaleza. El tribunal, en esta sentencia, analiza el problema de los actos de Dios, o quizás por la presencia argentina también en la mesa, la mano de Dios, ¿verdad?, sin hablar de la mano de Maradona, pero hablando del tema de que desde el punto de vista de el problema de la prueba,
El problema de la prueba, la mano de Dios o la teoría de los actos de Dios radicaba en un problema básicamente probatorio. Cuando la parte no podía llevarme elementos probatorios para determinar la imputación para efecto del resarcimiento, lo que pasaba era que se decía que el acto se debía a un acto de Dios, o sea, como un castigo para la víctima, porque no podía imputar responsabilidad. Básicamente, el tribunal analiza que esa forma de resolver en donde pretendo imputar responsabilidad a una persona porque juega fútbol y tengo que ver todas las personas que patean la pelota, es una teoría de la mano de Dios, porque es imposible que prácticamente pueda plantear su demanda. Entonces, se habla más bien, alejándonos de un criterio de imputación, de un ejercicio abusivo del derecho, fundamentado en los artículos 21 y 22 del Código Civil, en un ejercicio abusivo del derecho de propiedad, porque la decisión de construir la cancha de fútbol en esa localidad es una decisión de la Junta Administradora, y como tal entonces tiene que resarcir el daño causado y nos deja una posibilidad todavía más que le da el artículo 22 del Código Civil. No solo pensar en el resarcimiento, sino pensar en actuaciones administrativas o jurisdiccionales que tiendan a impedir que el acto se vuelva a repetir, situación que no prevé la norma del 1045 y del 1048 del Código Civil. Muchas gracias.